teníamos un problema que resolver, que siempre digo yo era un fuerte condicionamiento para nuestra economía. O sea, para poder pensar en todo lo que teníamos en la cabeza, era necesario resolver el problema de la deuda, porque la deuda significaba una fuerte limitación para la economía argentina. Y nosotros necesitábamos hacer frente al problema de la deuda para poder proyectar el futuro. Total. Y lamentablemente todo ocurrió en el peor momento. Sí. O sea, llegamos con un país virtualmente defaulteado, empezamos con muchas ganas, con mucha fuerza, y a poco de andar nos encontramos con que la pandemia cayó sobre nosotros. Y ahí sentimos que sobre llovido mojado, ¿no? Y igual nos propusimos con Martín. Ahora, 7 meses de inicio del gobierno. 7 meses. Yo recordaba hoy en la radio, porque uno que viene siguiendo el día a día, que los bonistas, usted lo contaba la última vez que estuvimos aquí en Olivo, golpearon a la puerta de su gobierno el 11 de diciembre, sí, claro. Y empezaron a presionar, y querían cobrar 90 sobre 100 o 98 sobre 100. En campaña. En campaña, bueno. Estando yo en España, Exacto. Un grupo de bonistas me vino a ver. Por eso digo, fue todo tan complejo, todo tan difícil, porque el escenario de la pandemia complicó todo absolutamente, que nos pareció con Martín, cuando enfrentamos el tema, dijimos, no, bueno, pero pongámonos firmes y sigamos adelante con nuestra lógica. Y yo creo que nos dimos una lógica correcta, o sea, primero fijar cuál era el objetivo. El objetivo era que la Argentina asuma nuevos compromisos y que esos nuevos compromisos de ningún modo afecten el crecimiento futuro, claro, ni condicionen, que no nos obliguen a ajustes que tengan que pagar los sectores más debilitados de nuestra sociedad. Y después a partir de esos objetivos nos dimos una estrategia adecuada. Una estrategia donde discutimos todo. Primero, pedirle al Fondo Monetario Internacional que haga un análisis de la economía argentina y diga cuáles eran los límites de sostenibilidad de la deuda. Y conseguir que el fondo admita que era insostenible la deuda. Admita lo que habíamos recibido. Ahora, eso también fue importante que usted en campaña se lo diga en la cara. Lo que están haciendo con el gobierno de Macri es insostenible en el tiempo y eso lo tienen que terminar admitiendo. Yo cuando en campaña recibí a la delegación del fondo y les dije que dejen de prestar plata porque no iba a poder pagarse. Y todo ocurrió, lamentablemente todo ocurrió. Para mi desgracia, hubiera querido no tener razón, pero todo ocurrió. Y después nos fijamos una serie de acciones que fue trabajar sobre el G20, trabajar sobre el fondo, trabajar sobre formadores de opinión muy importantes, o sea que más de 150 economistas del mundo, sí, donde había 6 premios Nobel, dijeran que lo que la Argentina planteaba era razonable, fue muy importante. Sí, fue impresionante. Que tanta cantidad de abogados del mundo, expertos en finanzas, digan que lo que la Argentina planteaba como salida, eso fue muy importante también. Bueno, el cambio de opinión desde el Financial Times al New York Times el viernes pasado, diciendo hay un grupo de bonistas que actúan de mala fe cuando el gobierno argentino está actuando de buena fe. Haber hablado con las personas indicadas como para que nos ayuden a que los acreedores entiendan lo que nos estaba pasando y por qué planteamos lo que planteamos. Yo voy a estarle eternamente agradecido al Papa Francisco, sí, por sobre todas las cosas, porque él en silencio nos ayudó muchísimo. Voy a estarle eternamente agradecido a López Obrador, porque yo le pedí que interceda ante Larry Fink y le explique lo que estaba pasando en la Argentina, y no solo habló en privado, sino que públicamente con todo lo que le había pedido a Larry Fink. Con lo cual... El titular de uno de los fondos, ¿no? El que fue más difícil de convencer, BlackRock, ¿no? Yo creo que fue un esfuerzo muy grande de conjunto. Y
Bueno, para Angela nuestra fuerza, Merkel en su momento lo dijo todos, públicamente. todos, Macron Pedro se lo dijo a usted. Sánchez, todos, Conti, todos ellos nos acompañaron y yo les estoy eternamente agradecido. Y para nuestra fuerza política, entender que precisamente no tuvimos ningún doblez interno en esta discusión. O sea, hoy leía en tapa de Clarín, Guzmán lo vio a Cristina, todos los días hablamos con Cristina. Y obviamente que Cristina también es parte de esta decisión. Parte del gobierno, además, y es ¿no? parte de esta decisión. Claro. Todos los días. Bueno, yo pensaba hoy, ¿no? Justamente... Marco, perdón esto, Gustavo, Sí. pero Marco, yo sé que en el programa lo ve mucha gente que adhiere al gobierno. Es tan importante que entendamos la unidad y el sentido de la unidad y que entendamos que podemos tener matices y bienvenidos sean, pero que en el fondo, en los objetivos finales no tenemos diferencias. Eso es tan importante que lo entendamos todos, tan importante. Y esto que hemos logrado es el resultado del esfuerzo de todo un gobierno, de todos. Bueno, es más, la vicepresidenta públicamente ha apoyado las gestiones, ha estado presente en los actos. Yo hoy pensaba, ¿no? Cuando muchos buscan encontrar las divisiones entre usted y la vicepresidenta o buscar alguna cizaña en la relación, bueno, en este tema importante la vicepresidenta estuvo en la misma línea, perdón, digo, ¿no? Inclusive, voy a ser franco también, la idea de demonizar a Cristina como alguien que quería el default, que no quería el acuerdo. Tan lejos de la verdad es eso, tan lejos de la verdad. En algún momento inclusive yo me puse más duro con el tema de la negociación. Hubo dos personas que me dijeron, mira el contexto y ablandate un poco. Una fue Cristina y otro fue Labaña. Y hoy que Roberto me escribió a la mañana para felicitarme, le dije, me quedó grabado tu idea de no solamente repares en la sostenibilidad económica, repara también en la sostenibilidad política. Y Cristina fue algo parecido. Entonces le termina dando la razón a los medios que decían que era agresiva la propuesta de Argentina. Bueno, es que yo reconozco haber sido un poco agresivo, yo reconozco haberlo sido, pero también... Pero ahí mucha gente no lo sabe. Está bueno que usted cuente esto. Primero el contexto mundial, porque usted acá en estos pocos minutos contó desde el Papa Francisco, que hizo una tarea, organizó hasta un propio seminario en el Vaticano, presidentes del mundo, López Obrador, la gestión que acaba de revelar, y acá en la Argentina internamente insisten con que usted va a Venezuela, con que está aislado del mundo. Digo, esta es la lógica de un sector de la sociedad argentina que no quiere ver o que no ve este gran acontecimiento que toda la Argentina ha logrado hoy, ¿no? Sí, yo creo que hoy estamos volviendo, esta idea de si estamos en el mundo o no estamos en el mundo. Exacto. Hoy estamos volviendo a entrar al mundo con esto que ha pasado. Y lo peor, lo peor para ellos, lo mejor que nos ha pasado como Argentina, es que estamos entrando al mundo dignamente. Dignamente quiere decir, no nos hemos peleado con los acreedores, nosotros nunca fuimos a pelear contra los acreedores. Fuimos a pedirles resolvamos un problema, del que éramos totalmente ajenos, pero que queríamos resolver. Y hemos regresado al mundo dignamente, sosteniendo nuestras banderas, nuestros principios como sociedad. Esos principios que dicen, no nos pidan que para pagar deuda sigamos sacrificando a los que peor están. Nosotros eso lo pudimos dar vuelta. Yo cuando venía para Olivos veía también dos imágenes que contrastan. 2 años atrás, Macri en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, anunciando que la Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional a endeudarse unos 100 años después, y usted hoy anunciando, haciendo alusión a este acuerdo histórico, relanzando el Procrear. 2 imágenes diferentes de la Argentina. Pero es que el Procrear, en los términos que Cristina lo ideó en su momento, que fue un magnífico plan, que le permitió acceder a mucha gente a sus casas, además con un criterio absolutamente igualitario, sin privilegios, por mecanismos de sorteos. Y para que podamos hacer eso, era necesario llegar a este acuerdo. A ver, para que nos entendamos.
Si yo tenía recién unos cuadros que no sé dónde dejé, pero sería formidable si alguien los recupera. Creo que quedaron al lado. Unos cuadros que hizo Nicolás, que me trajo Nicolás. Si nosotros tuviéramos que pensar en lo que vamos a pagar, lo que la Argentina debería haber pagado entre el 2020 y el 2025 a estos bonistas, ¿saben cuánto es? Son 45.000 millones de dólares. ¿De ahorro? Es lo que deberíamos haber pagado entre el 2020 y el 2025. Miren, el cuadro este deberíamos cortarlo acá, ¿ok? Esto es lo que la Argentina estaba obligada a pagar hoy. O sea, en el año 2020 tendríamos que haber pagado casi 11.000 millones de dólares. En el año 2021 tendríamos que haber pagado 10.000 millones de dólares. Otro tanto en el año 2022 y 9.000 millones de dólares en el año 2023. Y en el año 2024, 7.000 millones de dólares. Las rayas más oscuras, las barras más oscuras, dicen lo que debíamos pagar de acuerdo a la deuda que heredamos. Y las rayas celestes es lo que vamos a pagar. Lo que se va a pagar. Es impresionante la diferencia. Yo quiero que la gente vea esto. Quiero que la gente vea esto. ¿Se puede ver ahí? Sí. Todo esto que nosotros dejamos de pagar es dinero que podemos destinar a la inversión y al desarrollo. Entonces, cuando nosotros decimos, ordenamos la deuda, lo que estamos diciendo es, todo ese dinero que no vamos a pagar en intereses, lo que vamos a hacer es destinarlo a la producción, al desarrollo, a la generación de empleo, a la obra pública, a infraestructura. Eso quiere decir. A cumplir con el plan que usted ha trazado en la campaña. Eso, ¿no? Quiere decir, exactamente. Es poder contar con esos recursos y a su vez, como dejamos de pagar eso, no le vamos a tener que exigir a los jubilados más ahorro, a los trabajadores menos derechos, a la salud pública menos dinero, a la educación pública menos dinero, a la justicia y a la seguridad menos dinero. Vamos a poder evitar todo eso, que es la lógica del ajuste del que veníamos. Totalmente. Hoy, esta mañana, Manuel Álvarez Agis, cuando dialogábamos y analizábamos, dio un ejemplo en este sentido extraordinario. Muy claro, dijo, el presidente recibió una mochila que tenía 100 kilos de peso, lo redujo a 54,8 y recién va a haber que ponérsela sobre el hombro de los argentinos en el 2025. Eso sí. Es fantástico, como digo, sí, señalando un poco lo que usted y también nos deja marcaba, estos ¿no? años para aprovecharlos. Recién tuve una reunión con el sector agroindustrial y les decía, miren, tenemos que empezar esto ya. Ya tenemos que empezar a ver qué normas hace falta, qué desarrollo hace falta, porque en toda la agroindustria hay una gran oportunidad de exportaciones y nosotros necesitamos que inviertan, que produzcan, que exporten y que entren divisas. Totalmente. Porque así vamos a poder generar desarrollo, no de otro modo. Ahora vamos a volver a este tema, presidente. Yo no me quiero ir de algo que usted marcaba, porque usted también este mediodía, cuando hablaba del Procrear, dio este mensaje. Mucha gente, incluso dentro del Frente de Todos, que se pone impaciente, que el gobierno está lerdo, que no hace 7 meses. Creo que es mucho más importante este acuerdo en el marco de la pandemia. ¿Qué gobierno hace un acuerdo cuando la economía mundial se ha derrumbado? Estados Unidos está en recesión. Y usted, me parece que pacientemente fueron con el ministro Guzmán. Usted dice, nosotros fuimos agresivos. Pero por lo que yo sé, los bonistas le hicieron mucho desplantes al ministro Guzmán también, ¿no? Y humildemente bancó, ustedes bancaron la parada, siguieron, y se llega a este acuerdo muy ventajoso. Ayer hablé por última vez con Martín a las 11:30 de la noche, y le digo, quiero el acuerdo escrito. Me dijo, pero el acuerdo escrito va a estar tipo 3:30 de la mañana. Bueno, cuando lo tengas, mándamelo. 4 menos cuarto de la mañana llegó. Y le dije, le puse un dedito y le dije, mañana nos vemos en Olivos. Y hoy cuando vino Martín lo abracé muy fuerte, rompí la cuarentena, debo confesar. Pero lo abracé porque él fue muy importante en todo esto. Y en el mientras tanto tuvimos que soportar, y él tuvo que soportar un montón de cosas. Bueno, hasta el domingo pasado, muchos en algunos medios lo criticaban como tuvo que soportar. Primero,
que aparecieran supuestos negociadores que no eran tales. Yo tuve el tiempo que dediqué a decir públicamente que el único negociador por Argentina era Martín Guzmán, fue insufrible, porque siempre aparecía alguien que decía estar negociando en nombre nuestro, y lo único que hacía era complicarnos la negociación. El tiempo que tuve que soportar leyendo que la suerte de Martín Guzmán estaba echada y que era inminente su renuncia, y nadie confía más en Martín Guzmán que yo. Con Martín, yo creo que tuve una buena idea, porque cuando también lo traje me dijeron, pero trajo un universitario de Columbia y ¿qué experiencia tiene? Tiene la experiencia de la inteligencia, claro. Tiene una enorme inteligencia y un gran conocedor del mundo financiero. Y la verdad que estoy muy contento de haberlo traído. Y creo que él, que no es un hombre de la política, ha sabido interpretar tan claramente mi demanda política, que era: tenemos que lograr un acuerdo que no se convierta en sacrificio para la gente. Es el momento en que la gente deje de pagar la deuda y que podamos crecer como país. Y él se llevó esa tarea para el hogar y se dio una estrategia muy acertada, que, si algún mérito me cabe en esa estrategia, fue haberla adoptado como propia y haberla ayudado y avalado permanentemente. Y el resultado es este. Hoy usted decía, ahora comienza justamente una etapa de autonomía, hablaba de una economía en la acción y dice, bueno, justamente recuperar autonomía. Me parece también se recupera soberanía, ¿no? Política y económica. Eso le pasa a cualquier ser humano. Un ser humano endeudado está muy condicionado. Claro. Un país endeudado está muy condicionado. Exacto. Y la realidad es que lo que nosotros hemos logrado hoy es recuperar capacidad de decidir cómo utilizar nuestros recursos. Y me parece que en ese sentido hemos dado un paso enorme. Acá entran todos los bonos, ¿no? Todo. El de 100 bonos, el de 100 años también. Entra todo. Cuando hoy hablamos del caso Procrear, ¿no? Sí. El Procrear fue un plan que creó Cristina, muy exitoso. Le permitió a muchísima gente llegar a su vivienda. Cuando llegué al gobierno, me anunciaron que había más de 10.000 viviendas que Cristina dejó hechas y nunca las terminaron y nunca las entregaron. 10.000 viviendas. Sí. Somos conscientes de lo que hablamos. Sí. En el medio, el Procrear se alteró y el índice de actualización que usaba Cristina se cambió por el UVA. Sí. Que hoy mucha gente lo está padeciendo lamentablemente, y es un reclamo permanente. Y lo que ocurrió es que muy pocos entraron, y entonces el sistema de Procrear se volvió muy débil, no tenía fuerza. Ahora con esto nosotros podemos relanzar el Procrear, y podemos ayudar a que la gente acceda a su casa con buenas tasas, como tenía el Procrear en el año 2015, con tasas que se puedan soportar. De hecho, el plan está pensado ahora con una tasa que esté vinculada al ingreso de la familia. Entonces, para poder hacer eso, teníamos que poder contar con recursos y no destinar los recursos a pagar deuda. Yo creo que ahora se abre una excelente oportunidad como país y como sociedad. Una excelente oportunidad. Es la posibilidad de que el empresario pyme tenga crédito, es la posibilidad de que el monotributista tenga crédito, es la posibilidad de que las grandes empresas inviertan, exporten. Es la gran oportunidad que tenemos. Tenemos ahora 4 años por delante para disponer de nuestros ingresos y para aplicarlos bien. ¿Se puede decir que a partir de hoy, no sé si porque usted está más tranquilo, porque se ha resuelto, Relanzo comienza con sus objetivos que tenía cuando llegó al 10 de diciembre a la No, porque mis objetivos siguen siendo exactamente los mismos. Lo que pasa es que acá lo que todos nos olvidamos es que estamos en una pandemia. Una pandemia. ¿No? Que hoy hay nuevos récords. El otro día hablaba, sí, claro, el otro día hablaba con el expresidente Duhalde. Y él me contaba un montón de cosas que él había hecho en favor de la producción, que yo comparto, ¿no?
los dos tenemos esa mirada productivista. Pero después que terminó de contarme todo, le decía, claro, Eduardo, pero eso no lo podemos hacer porque estamos en pandemia. O sea, la pandemia es una limitación enorme, enorme. Y que nosotros, todos los argentinos, por la responsabilidad que tuvimos y por haber aceptado las cuarentenas en el momento inicial, venimos sorteando bastante bien, pero que no terminó, ¿eh? Exactamente. Que bueno, no hoy terminó. Lamentablemente hay un récord de muertos, de nuevos casos. Por eso digo, no terminó. Entonces hay que entender que hay que ser cuidadosos, que hay que ser respetuosos de las normas de distanciamiento y hay que entender que todavía estamos en un tiempo donde lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas. Es increíble que algunos se molesten y algunos comunicadores importantes porque por este decreto que ustedes sacaron prohibiendo las reuniones sociales en la Argentina. Claro, pero es una forma también de cuidar a todos. De cuidar, ¿no? Simplemente. O sea, que los que me dicen que quieren ver a su hijo, yo también no quiero ver a Estanislao y no lo estoy viendo. Pero lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Totalmente. Cuidarnos. Presidente, algunos se molestaron cuando usted habló de que no le gustaba hablar de planes económicos y hasta el día de hoy le dicen, y hoy todavía algunos insistían, bueno, llegó el momento para que Alberto Fernández presente el plan económico con esto, con esta decisión que se ha tomado y de acuerdo importante, ¿no? Insisten algunos sectores de la economía argentina con el plan económico, ¿no? Me mordía, lo escuchaba y me mordían los labios porque dicen que cuando uno se muerde los labios es que no quiere decir algo que quiere decir. Y la verdad lo voy a decir. Los dos últimos planes económicos que escuché fueron de Pratgay y de Duhovne. El de Pratgay, el día que dijo que iba a salir del cepo y la inflación no se iba a mover. Llegó el dólar de 9 pesos a... Sí, que la devaluación 15, no iba a afectar y que no iba a haber inflación. A 15, 16, exacto. Y ese año terminó con 40 y tantos puntos de inflación. Y de allí en más no se volvió nunca más de la inflación. El segundo plan fue el plan donde apareció Duhovne rectificando un presupuesto aprobado una semana antes, donde las metas de inflación estaban totalmente desvirtuadas. Yo digo, la verdad es que lo que hace falta no es planificar tanto, lo que uno tiene que tener en claro es cuáles son los objetivos. Mi objetivo es la generación de inversión y la generación de trabajo. Mi segundo objetivo es que eso que se produzca en la medida de lo posible se exporte lo más que se pueda. Mi tercer objetivo es que la Argentina necesite cada vez menos importar insumos. Y eso lo quiero hacer en un marco de 5 reglas. Desendeudémonos, porque mientras estemos endeudados, estamos totalmente condicionados. Primer paso que se cumplió ya, porque ahora viene con el fondo que vamos a hablar, pero se está logrando. Que estamos empezando. Claro. Segundo paso, acumulemos reservas, porque eso da fortaleza a la economía. Tercer paso, como quiero exportar, tengamos un dólar competitivo. No nos preocupemos por el dólar alto, tengamos un dólar competitivo. ¿Qué es un dólar competitivo? Un dólar competitivo es que le permita a la Argentina meter sus productos en el mundo. Está teniendo en cuenta los costos argentinos. Habrá que devaluar. No creo que haga falta hacer nada. Lo que digo es tener un dólar competitivo. No tener un dólar retrasado, tener un dólar competitivo. Cuarta regla, recuperar cuanto antes el equilibrio fiscal. Quinta regla, que la balanza comercial sea positiva. Tengamos superávit comercial. Todo lo que hagamos en política debe ser hecho pensando en aquellos objetivos y respetando estas 5 reglas. Ahí los defensores... Hay un detalle. Sí, importante lo que acaba de decir. Hay un detalle, el desendeudamiento. Sí. Porque esto la gente tiene que saberlo. Al final de los 10 años que empezamos hoy con este acuerdo, la Argentina habrá ahorrado 37.800 millones de dólares. Wow. Esa es la quita que hemos logrado. Claro. 37.800 millones de dólares que no tenemos que pagar y que estábamos obligados a pagar. Ahí empieza el desendeudamiento.
y después en cumplir las obligaciones que asumimos. Ahora, algunos ahí, los más ortodoxos de la economía, le van a decir, el presidente dijo que tenemos que cuidar el déficit fiscal y gasta como nadie el Estado, la maquinita le da la maquinita todo el día. Estamos en pandemia. Quiero aclarar qué es lo que recomendó hacer el Fondo Monetario Internacional y lo que los hechos hizo el Banco Central Europeo y lo que hizo los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, con la diferencia que nosotros emitimos pesos y no somos parte ni de la Unión Europea ni tenemos ningún acuerdo comercial o monetario con los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que la economía se dio vuelta y esto es lo que los más ortodoxos deberían pensar. Esa economía que han defendido a rajatabla, lo único que dejó al descubierto es que aparece un virus y se cae como un castillo de naipes. Sí. Eso es lo que dije. Nosotros estamos mirando listas de enfermos y listas de muertos. Y no miramos más el resultado de las bolsas. Exacto. Pero si miráramos el resultado de las acciones o el resultado de los bonos, de los títulos públicos, veríamos que no paran de caerse. Y que se han muerto muchos seres humanos y se han muerto muchas empresas. Totalmente, sí. Y que muchas empresas para seguir operando necesitaron del auxilio del Estado. Lufthansa es un ejemplo. Alitalia es un ejemplo. Muchas empresas necesitaron que el Estado las auxilie para poder seguir funcionando. Bueno, la Argentina en eso ha dado un ejemplo, porque cuando el fondo empezó a hablar, y que lo dijo la semana pasada, de la necesidad de auxiliar a los sectores, ustedes lo venía haciendo ya desde marzo. Nosotros auxiliamos a las empresas en lo más importante que tienen, que es el trabajo. Exacto, claro. Nosotros les dijimos, vamos a pagarles la mitad de los sueldos a los que trabajan en sus empresas. Mantengan en pie sus empresas. Y lo que hicimos es cuidar el capital de trabajo de una empresa. Y estamos contentísimos de haberlo hecho. Hoy el otro día usted, estaba mirando el programa y después lo saludó a este chico Sergio, sí. que le donó el IFE a su padre para que ponga un emprendimiento. Ya se compró un horno pizzero. Pero después me criticaban porque dice, mirá lo que mostrás. Y hoy yo cuando venía para acá y estaba repasando algunos datos, digo, está eso, que es la economía cotidiana, diaria, que a muchos con el IFE le está permitiendo. Otro puso una fábrica de pasta, ahora se compró una más grande. Sergio se compró un horno pizzero más grande. Y Ford hoy anunció 68% de incremento de la producción, turnos extra a partir del sábado. Con los dos extremos de la economía hay noticias importantes. Bueno, es que la verdad es que los datos que yo quiero ser cuidadoso, pero los datos que tenemos de la economía es que la recuperación parece ser rápida. Pero igual hay que ser cuidadoso porque estamos en una pandemia, hay que ser cuidadoso, no hay que ser exitista. Pero esa ayuda que le dimos a Sergio, o la ayuda que le dimos a alguien que publicó en Facebook su historia que utilizó ese dinero para hacer pastas, raviolones, pastas, Ezequiel de Moreno. Son historias maravillosas de gente que aprovecha esos recursos para poder crecer. Vi el otro día 2 señoras que habían comprado el IFE y compraron verduras y frutas y pusieron un puesto callejero para reproducir, para multiplicar esos recursos. Y está muy bien. Ahora, ¿eso me conforma? No me conforma. Quisiera que toda esa gente esté trabajando. Pero esa gente ha sabido aprovechar la ayuda. Totalmente. En 60 medidas que usted, la última vez que estuvimos hablando, me dijo que estaba preparando. ¿Cuáles van a ser y de qué forma se va a implementar? Las medidas ya están hechas y ya están pensadas. Y la verdad lo que estamos discutiendo es cómo esas medidas que hemos pensado y que ya está visto inclusive en términos de construcción normativa, cómo eso puede repercutir mejor en las provincias. Entonces, hace ya 2 semanas, Guado y Matías Culfas están hablando con cada gobernador, preguntándole, diciendo, tenemos estas medidas. ¿Cómo esta medida podemos hacerla más, podemos optimizarla para que rinda más en tu provincia? Porque cada provincia y cada región es un mundo distinto. Total. Yo lo que he propuesto a Economía y a Desarrollo es que dividamos a la Argentina para estas medidas
en 6 grandes regiones. La Argentina tiene 5 regiones. La región centro, Cuyo, Noanía y Patagonia. Yo he creado una 6ª región que es el AMBA, que por las características de la pandemia ha demostrado que tiene un funcionamiento autónomo. Entonces estamos viendo cómo esas medidas repercuten mejor en cada lugar. Si ustedes van a la Patagonia tiene 2 problemas: tratar de mejorar la pesca, tratar de resolver el problema del petróleo, que gracias a Dios se viene recuperando. Si uno habla en Cuyo, la preocupación de Cuyo es la producción de vitivinícola, de olivos, de nueces. Si uno pregunta en la zona de Río Negro, su mayor preocupación es la fruticultura. Si uno pregunta en el NEA y NOA, tienen otros problemas. Entonces, estamos viendo de qué modo poder llegar a cada lugar con las mejores medidas para que las economías regionales también empiecen rápidamente a funcionar de otro modo. Y estamos en esa etapa. Ahora es la etapa en que Guado y Matías están hablando con todos los gobernadores y sus ministros de Economía, tratando de ver qué más podemos hacer por esas regiones. Las medidas van a ser de incentivo económico, impositivo. Son de incentivo a la producción, son todos incentivos a la producción y tienen diferentes formas. Bueno, entrará la moratoria que aprobó ya diputado. Desde lo impositivo, claro, hasta los créditos blandos. Todos son opciones que estamos ofreciendo. Se viene ahora, no le dan descanso, pero se viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la titular del fondo lo felicitó, no sé si habló con ella, pero... Cruzamos a través de Martín una serie de WhatsApp. Ajá. Ella es muy generosa con nosotros, ella ha sido muy importante también. Y justo es reconocerlo, hay un cambio de visión de lo que era... Sí, yo digo, dentro de todo lo malo que me tocó, yo siempre digo, bueno, llegué y me encontré un país desfolteado, una economía con 53% de inflación. Cuando quisimos empezar a tomar oxígeno y poner en marcha eso, vino la pandemia. Bueno, dentro de tanto malo, gracias a Dios que en el fondo estaba Kristalina Georgieva, porque el Papa me lo dijo, debo admitirlo, ¿no? Me dijo, esa señora vio la pobreza en su niñez muy de cerca y entiende muy bien lo que es la pobreza. Explíquele lo que pasa en Argentina que lo va a entender, y tuvo toda la razón del mundo. El Papa se ha convertido en un gran consejero, por lo visto, bueno, en materia económica. Es un buen consejero. El Papa es un argentino, conoce lo que le pasa a la Argentina. Sabe dónde están los problemas. Sus curas villeros le cuentan lo que pasa en la pobreza argentina. Y él lo entiende muy bien y lo siente mucho. Y la verdad es que sus consejos a mí me han servido, sinceramente. ¿Y alguna ayuda? Ahí recién me decía Gustavo Vélez que tiene por acá atrás una estatua de Monseñor Angelelli y la cruz de Angelelli. Sí. Y hoy se cumple un aniversario del fallecimiento. Gustavo Vélez decía, todo cierra, decía. Sí, efectivamente. Y uno quiere esa iglesia. La iglesia de Angelelli, la iglesia de los curas villeros, la iglesia de los curas de la Opción por los Pobres, la iglesia del Padre Francisco, esa iglesia que en verdad lo que pide es un mundo más igual, más equilibrado, más justo. Bueno, ahí el Papa ha venido marcando una postura de un nuevo orden económico mundial muy... Y esas críticas que el Papa hace a cómo funciona el capitalismo son muy parecidas a las que desde hace años hacemos con Néstor y con Cristina. Pedir un mundo más equilibrado, un mundo más igualitario, un mundo que de una vez por todas entienda que el mejor capitalismo es el capitalismo que produce, no el capitalismo que especula. Porque en ese capitalismo financiero que especula, un virus rompe la burbuja y destruye todo. Pero ¿qué es lo que queda en pie? Quedan en pie las máquinas, quedan en pie los que trabajan, quedan en pie los edificios. Yo siempre digo, hubo un momento en que el capitalismo fue virtuoso. Y siempre cuento el ejemplo, pues el único que me viene a la memoria, pero debe haber muchos más, el ejemplo de Ford, ¿no? Exactamente. Ford creó un auto que era para una élite neoyorquina, era para una élite americana.
Y un día se preguntó, ¿y por qué los que trabajan en Ford no pueden tener su auto? Claro. Y el día que se hizo esa pregunta, el capitalismo fue maravilloso, porque él invirtió, dio más trabajo, empezó a producir en masa los autos, y los autos empezaron a llegar a todos. Y eso fue una rueda muy virtuosa. El día en que en el mundo se hizo más importante el gerente financiero que el gerente de producción en las empresas, ese día el capitalismo fue peor. Claro. Fue mucho peor. Nosotros tenemos que recartar lo mejor del capitalismo, que es el capitalismo que invierte, que arriesga, que con la inversión da trabajo, que produce y multiplica lo que produce. Bueno, las pautas y la plataforma está a partir de ahora. Me imagino que muchos empresarios argentinos no van a tener, porque le reclamaban esto, ¿no? Yo quisiera acuerdo, a ir al mundo, yo a quisiera arreglar. que todos entiendan esto, que todos entiendan que el secreto del mejor capitalismo reclama más igualdad social. Porque un capitalismo sin consumidores no tiene sentido. ¿Llegó el momento de aplicar o de presentar ante el Congreso el impuesto a las grandes fortunas? ¿Lo mantiene? Sí, Máximo está trabajando en eso. Lo que pasa es que a veces la ansiedad hace perder de vista las cosas. Nadie ha retrocedido con eso. Lo que pasa es que tuvimos un montón de problemas en el medio. La pandemia fue un problema. Sí. Yo no sé si los argentinos son conscientes. Pero digo, ese impuesto como idea lo van a presentar, se mantiene. Pero seguro, lo están trabajando Heller y Máximo. Y saben que cuentan totalmente con mi apoyo. Y no estamos haciendo ni más ni menos lo que ha hecho el mundo. Ahora, a veces nuestros compañeros se ponen ansiosos y no se dan cuenta de todo lo que hemos hecho. No se dan cuenta de lo que pasó en estos 8 meses de gobierno que llevamos. No se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que significó parar una pandemia. Y que no se lleve decenas de miles de muertos. Hoy al mediodía hubo un mensaje también, digamos, para la interna del Frente de Todos, ¿no? Cuando usted le dijo, bueno, prometimos volver y volvimos, volver para ser mejores, estamos siendo mejores, y en unidad podemos hacer estas cuestiones. También hubo un mensaje, ¿no? Sí, pero es un mensaje no tanto a los dirigentes que sabemos de la importancia de la unidad y permanentemente hablamos, sino a los que muchas veces leen y se confunden con lo que leen, claro, porque los inducen a creer otras cosas. Totalmente. Nosotros tenemos que entender que la unidad nuestra es central, que nosotros hemos llegado porque tuvimos la virtud de respetarnos en la unidad. Bien. Yo no busco nunca un discurso único, no quiero imponer mi posición por sobre la de nadie, y nadie quiere hacer eso conmigo tampoco. Le pido, vamos a hacer una primera pausa. Vamos. Y vamos, que tenemos varios temas para seguir conversando, y le agradezco, hay muchos temas, pero ya he explicado para aquellos que se preocupan por el plan, que tiene 5 grandes principios que me han sido importantes. Estamos con el presidente Alberto Fernández en un día muy importante para todos los argentinos.